Bueno, mi nombre es María Antonia, soy ingeniera agrónoma y ahora mismo estoy trabajando en una cooperativa dedicada sobre todo al fruto seco, entre otras cosas, y nuestro cultivo mayoritario ahora mismo está entre el algarrobo y el almendro. Nos dedicamos tanto al asesoramiento en cuanto a estos cultivos y también ofrecemos el servicio de compra-venta de este producto. Lo que es el tema de Cheleya en Mallorca ha hecho mucho daño. Digamos que tradicionalmente el cultivo del almendro en Mallorca ha sido siempre en secano, y el hecho de que apareciera esta bacteria hizo que mucha superficie de almendro en secano, que no estaba tan cuidada como debería, se haya visto gravemente afectada, y esto ha provocado que se haya reducido muchísimo la superficie de almendro, sobre todo de variedades tradicionales mallorquinas, en comparación a así como era hace unos cuantos años. Aquí normalmente donde hemos visto mayor afección de Cheleya ha sido en el almendro. Este es el cultivo que encontramos más en secano, es el cultivo que yo creo que las subespecies que han entrado aquí en la isla es al que más han afectado. Hemos tenido también algún caso en olivo, no hay tanta afección en olivo, no hay tanta afección en vid. Estamos investigando posibles casos en algarrobo, pero todavía no podemos confirmar nada. Donde también ha hecho mucho daño ha sido en el cultivo de la higuera, que aunque era un cultivo que ya estaba en retroceso aquí en la isla, algunos pequeños agricultores tenían zonas con higueras y estas han quedado completamente masacradas. Y sobre todo ha afectado al sur de la isla, muchas zonas del sur de la isla, ahora mismo zonas que eran tradicionalmente cultivo de almendro, ahora mismo son cultivo de cereal porque han quedado desérticas. El almendro fue muy importante en su época, hoy en día sigue siendo importante, o hasta hace un par de años era muy importante. Ahora cada vez, debido al precio del producto, la gente está, digamos, retirando más este cultivo, se está decantando por otros cultivos un poco más rentables. La importancia radicaba sobre todo en lo que se conocía como la almendra mallorquina, que era una almendra diferente al resto de la península. Tenía un mayor porcentaje de dulzor, un mayor porcentaje de aceites, de aromas. Con la entrada de la Cheleya, todas estas variedades mallorquinas tan susceptibles acabaron, bueno, prácticamente ya no hay una variedad mallorquina que no esté infectada. Así que la importancia que tenía en su momento ahora ya se ve un poquito mermada, no solo por la enfermedad, también por la decadencia en sí que ha tenido el precio del producto estos últimos años. El almendro, de cara al ecosistema, siempre ha sido muy importante en Mallorca porque es un paisaje muy representativo. Al igual que los cerezos en flor lo son de algunas zonas de Asia, el almendro aquí en Mallorca en la época de floración ha sido una estampa siempre idílica. ¿Qué pasa? Con la entrada de la Cheleya, añadido a que los árboles no están lo cuidados que deberían estar, que antiguamente los agricultores antiguamente los cuidaban mucho más que ahora. Todo esto ayuda a que la floración, que hace unos cuantos años era un espectáculo, ahora cada vez lo sea menos, y que fincas que antes la gente se paraba a hacer fotos, que veías a coches parados en medio de la carretera, ahora la gente pasa de largo porque o hay almendros muertos o hay almendros que están floreciendo pero no como tocaría, no es lo mismo ya.